buenas noches. ¿Cómo anda, doña Lisette? Pero muy bien, impecable. Contenta de estar acá, sentada en esta mesa. Muy bien. Freddy. Muy buenas noches, un placer estar acá. Como dijo Lisette, lo habíamos abandonado el otro jueves. Sí, pero ya nos... Pero con aviso, sí. Ya nos olvidamos de ¿Ya eso. se olvidaron? Sí, con el lunes ya estuvimos juntos. Ya está, Ni nos ya acordamos, pasó. ni nos acordamos de ese episodio. Bien. Don Pablo. Buenas noches también, un saludo para todos y fue rapidito el jueves pasado. Sí. Pasita. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo estoy bien también, aquí veo un tapaboca de cada color. Sí, Hoy estamos todos A ver. versátiles. Saludamos a Paulo en los controles allí, del otro lado de la mampara. Y saludamos también a todos los que nos están viendo por Instagram, por Facebook, un poquito más tarde diferido por YouTube y por la radio Gatti 100.3. de Gatti. De Gatti. Impacto Colonia, Impacto la Colonia. radio del... La información y el deporte. ¡Qué lujo! ¡Qué bueno eso! Muy bien, estamos contentos de que podamos estar con quienes nos siguen. Saluditos a nuestra amiguita, ¿cómo es el nombre? Fiamma, o sea, Fiamma es la mamá, Fiamma es la Isabela es la nena. Isabel. Y tenemos otro más que no me acuerdo, no nos acordamos el Es nombre. un cliente, un viejo cliente. Ay, no le digas eso si no se va a ofender. O un joven cliente. Viejo, Sí, no, pero viejo, porque hace mucho viejo. Que lo conocemos, claro, por eso claro, es viejo. claro, Y hace claro. mucho que llega al comercio. Y dice que Exacto. siempre tiene la radio prendida de De Gatti Gatti. y que nos escucha siempre. Qué Así que lindo, un saludos. fuerte saludo a Carlos entonces. No le sabemos el nombre, ya lo va a decir. Creo que es Rubén, creo, Bueno. pero no quiero pegar. Saludos entonces a Carlos, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, perfecto. Saludamos a Nancy, que siempre está atenta a nuestros programas, nos responde, pero como nosotros no miramos los... En el momento no lo miramos, claro, lo miramos lo después del miramos programa. después. Ahí está. Ahí está. Pero igual nos comunicamos con Nancy después. Le damos un saludito por si esas cosas, el Jorgito, el Yuyo, El Yuyito. nos está mirando, El primito primo. tuyo. Ahí va, Ahí está. Yuyo Malán. Muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños para él. Bueno, allí en la zona, ¿él está viviendo en Valdense? Supuestamente sí, hace rato ya que no lo veo, pero sí, por lo menos. Sí. Bueno, yo desde la última vez que lo De vi, ahí era. no lo veo tampoco. Sí, también. Sí, Ahí. la última vez sí lo vi. Claro, pero ahí está, ahí, pero no lo viste. No. Me pasó también lo mismo. Bueno, le damos un saludo al otro primo, a Manuel Nelson, el de Nacho. ¿Es de Nacho? Ahí está, y su familia, que Dios lo bendiga también. Gracias a Dios se está recuperando bien de una enfermedad, así Qué que bueno. le deseamos que Dios lo bendiga y Lo sigue cuidando. eso, lo siga cuidando y apoyando. Don Pablo, le invitamos a hacer una oración para comenzar nuestro diálogo de hoy. Comenzamos. Querido Dios, te damos gracias por este momento, podemos estar nuevamente abriendo la Biblia, te pedimos tu dirección ahora al momento de estudiarla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como dijimos el jueves pasado, hemos llegado a un momento de mucha violencia hacia Jesús. Y hoy nos toca también ver un poquito, justo estábamos comentando un poquito antes con Pablo, que Juan es muy escueto, él cuenta algunos detalles nomás en línea general, pero no cuenta más expandido como hacen los otros. Que dan más detalle, más. Lucas, Mateo, bueno, Marcos también es medio cortito, pero Lucas y Mateo son, creo que, los que dan más detalles de estos momentos. Y ahora Jesús está pasando por el momento más cruel. Y me gusta pensar, digo, a pesar de lo cruel de lo que ha pasado, de que Jesús pasó todo eso en mi lugar, en tu lugar, en el nuestro, para que nosotros pudiéramos nuevamente tener vida eterna. Entonces, sin eso que Jesús
pasó, nosotros no tendríamos posibilidad de la vida eterna. Si Él se hubiera quedado por el camino, Juan no lo cuenta, pero en los otros evangelios dice, cuando Jesús oró, dice, Padre mío, si es posible, Paso de mí esta copa. pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Y él ya estaba decidido. Que no se haga Mi mi voluntad, voluntad, no se haga sino mi la... voluntad, sino No la se tuya. haga mi voluntad, Al sino la revés. tuya. Ahí está. Era para ver si estaban bien. Claro, era para ver si estaban bien atentos. Entonces, yo estoy viejito, ustedes me tienen que corregir a cada Sí. rato. El otro día me mandé una en un programa del temático. Pablito me dijo después del programa, pero díganlo enseguida porque después se enfría y uno hasta se olvida. Yo creo que Errar es Son malo. detalles. iba a son rectificar detalles. eso Ujú. y al final Se pasó. quedó porque quedó. Era algo de la muerte. Exacto. ¿Cómo era el asunto? No, ni hasta yo me acuerdo, puede ser 2 lunes creo que fue ya. Sí, o 3. Sí, Exacto. sí, una cuanta. Ujú. Entonces, lo que decís, Miguel, está bueno porque esto que venimos leyendo y vamos a seguir leyendo ahora, nos ayuda a ver realmente de forma diferente esto que padeció Jesús. Porque quizás nosotros leemos estos versículos que estamos viendo y decimos, che, qué cruel Sí. que fue Pilato, que hasta se quiso lavar las manos, lo azotó, hizo que sufriera. Qué cruel podemos decir que fue la multitud que andaba a los gritos, ¿no? Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Ujú. Vamos a decir, bueno, qué cruel el pueblo romano, qué cruel el pueblo judío, qué cruel los sacerdotes, pero quizás la mirada correcta sería qué cruel el pecado, porque como decís, o sea, esto es lo que teníamos que haber pasado nosotros, esta muerte, y realmente lo que estaba sufriendo era la condenación que da la muerte, ¿no? Eso es lo que estaba sufriendo Jesús, así que Exactamente. estaría bueno verlo desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Y cómo el pecado, siguiendo tu idea también, Pablo, cómo el pecado te enceguece, cómo nos enceguece y no podemos ver en qué circunstancia o qué estamos haciendo. Ese es el peligro justamente de caer en el pecado. Tratemos de no caer porque no sabemos hasta cuánto vamos a caer y hacer cosas tan feas y tan desagradables como lo que vemos acá, ¿verdad? A veces he hablado hace unos años con una persona que había estado en la Segunda Guerra Mundial y él no podía creer, dice, porque había visto tanta maldad, tanta crueldad, tanta cosa allí, que no podía entrarle en la cabeza que existiera un Dios, ¿no? Claro. Viendo lo que él vio. Y cuando decía Pablo acerca del pecado, Jesús dijo, en cuanto le hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí lo hiciste, y a él se lo hicieron, ¿no? Lo estaba viviendo en carne propia, o sea que el mal es algo inexplicable, podríamos decir, ¿no? Pero existe, porque nosotros vivimos en este mundo, se hacen hoy en día muchas aberraciones con todo tipo de personas ancianas, niños, Sí, mujeres, sí. o sea, todo el mal, como decía, el pecado está entre nosotros. Y el Hijo de Dios también lo tuvo que sufrir, pero Él no lo merecía, pero igual lo hizo por nosotros. Exacto. Capaz que, si quieren, yo les leo los versículos de estos y después seguimos comentando. Dice el capítulo 19 de Juan, el versículo 16, la última parte del 16 hasta el 18. Entonces los soldados se encargaron de Jesús. Llevando su propia cruz, Jesús salió para el lugar llamado Calavera, que en aramaico es llamado Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, unos de cada lado de Jesús. Vieron que Juan es bien conciso, va al grano allí y no da ninguna nota. Pero si nosotros vamos a los otros evangelios, encontramos entonces... Más descripciones. ahí está, más Un detalles. panorama más detallado. Exactamente. Estaría bueno sumar a esto, ¿no? Lo que vemos ahí es que Jesús toma la cruz, dice, y va hacia el Gólgota, ¿no? Ese lugar donde después se levantan estas cruces, obviamente con Jesús y los otros dos sentenciados. Pero si vamos ahí a Mateo 27,
podemos ver un detalle que se repite en los otros evangelios y no en Juan. Se repite en Mateo, en Marco y en Lucas, pero vamos a Mateo, capítulo 27, y leemos ahí del versículo 32, el versículo 32, sí, ese es el que da un detalle extra. ¿Te leo? Dale, Lisa. Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Ahí está. En este versículo, en la mirada según Mateo, vamos a llamarlo, también en la mirada según Marcos y la mirada que tuvo Lucas, aparece este personaje, Simón de Cirene. Vieron que Sí, aparece así como Pablo, que de repente andás en un lugar y hay como 5 Pablos. Claro. Lo mismo con Simón, vas a la Biblia y encontrás Simón Pedro, por ejemplo. exactamente, ¿no? Simón el ciego. Se ve que era un nombre bastante común de la época. Pero que lo interesante, esto le da un poquito más de luz a lo de Juan, porque en Juan simplemente dice que Jesús llevó la cruz. Y uno dice, se hizo toda la ruta y a ver, en ese momento no tenía una calle asfaltada y la cruz no tenía rueditas. Pero dice que manotearon en otro de los libros, no me acuerdo si es en Marcos o en Lucas, dice que venía de trabajar del campo Simón y le dicen, che, vení para acá. Y Se ve que viene un hombre fuerte. exacto, se ve que tenía su físico, ¿no? Y además que también tenemos que tener en cuenta de que él ya estaba azotado, estaba golpeado, estaba cansado de toda la noche estar sufriendo, o sea, estaba agotado totalmente. No creo que hubiera podido llevar Ahora la crueldad de los romanos, ¿no? Porque ellos lo crucificaban, pero antes de crucificarlo ya iba maltrecho, ¿no? Exacto. ¿Qué ibas a decir? No, quedé pensando en este hombre, ¿no? Que decía que lo obligaron, pero pienso que debe haber sido capaz el único que demostró algo de compasión, ¿no? Los otros estarían gritándolo y él allí como observando ese panorama, me imagino, y vos, ya que no estás diciendo nada, andá y ayudalo. Sería capaz el único que no le gritaba alguna cosa fea a Jesús. Hay que ver otro detalle, pero lo vemos en Lucas, si les parece. En este caso, en Lucas capítulo 23. Así que ahí nos vamos a la mirada de Lucas, que da más detalles también y calculamos que debe ser por su forma de vivir, de trabajar. Él era médico, según dice la Biblia. Claro. Entonces quizás le prestaba más atención a los detalles, ¿no? Era un poco más instruido. Y en el 23, ahí tendríamos que ir al versículo 26, y en el 27 hay algo interesante, que capaz que viene a lo que dice Freddy. ¿Dice? Sí. O no sé qué tenga. Cuando lo llevaban, tomaron asiento a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahí está. Ahí arroja otro detalle que no lo dice Juan, y es que venía una gran multitud. No era que solamente iban, yo no sé, los pocos líderes o los que lo juzgaban detrás de él y iban ahí, o iban solo con los militares rumbo, y justo se atravesó por allí Simón. Claro, Se ve una gran multitud, sí. ¿no? Y vemos que en la Biblia, en otros momentos, en otros milagros, cuando había una gran multitud, estaba hablando de miles de personas, ¿no? Entonces, este movimiento era grande y quizás había gente en contra, que, como en el fútbol, que le andaban silbando, y otros que realmente, como decían ahí, que iban llorando inclusive por esta situación, ¿no? Entonces, no sabemos bien, ¿no? Pero algo habrá tenido Simón que lo tomaron a él de esa gran multitud, ¿no? Después vamos a ver en Juan, hay unos versículos más, la compasión de Jesús hacia la gente, pero aquí en Lucas, el versículo que tú leíste, el siguiente, el 28, dice: Jesús se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Yo me quedo pensando en la compasión de Dios hacia el ser humano, porque a pesar de que él mismo estaba sufriendo tanto, se dio vuelta y entonces vio gente que estaba llorando, que eran sus seguidores, en especial manera las mujeres, y les dijo: preocúpense por ustedes,
como diciendo, lo mío yo lo tengo que hacer. Ahí está, exactamente. Pero él sabía a qué se refería o por qué lo estaba haciendo y qué venía después también, ¿no? Porque ahí también el que le sigue, porque vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. O sea, eran bienaventurados, o sea, eran más felices después los que justamente no habían tenido hijos. Está bueno tener esto, o sea, traerlo para hoy, ¿no? Ver cómo realmente Dios se preocupa por nuestras emociones también, ¿no? Porque más allá ahí podría haber Jesús dicho, bueno, yo soy el centro de atención, ahora está bien que lloren por mí, ¿no? Uno se podría hacer el mártir y no, que lloren por mí, yo voy a morir por ustedes, ustedes son mis criaturas, yo soy el Dios, y vemos Jesús preocupándose por ellos que estaban sintiéndose tristes, y eso está bueno hoy en día, que yo sé, hoy estaba hablando con unas personas, haciendo unas visitas, y resaltábamos muchas muertes, muchos suicidios que se estaban viendo, y ahí inclusive en las noticias de un futbolista que era amigo de uno que se suicidó en Argentina, y que decía, bueno, yo creo que voy a cambiar mi rumbo también porque hay un tabú detrás de esto, pero es necesario prestar atención a cómo nos sentimos, y realmente Dios se preocupa por los sentimientos nuestros, que quizás a veces como que no, está todo bien, no hay que hablar de sentimientos, ahora quizás se ve más por el tema de la pandemia, pero antes era como que no, expresar un sentimiento no era algo necesario, era como no, tranquilo, no, ir al psicólogo, no, tampoco, no es necesario, se corrige en la casa. Y Dios se preocupa por esos detalles emocionales que nosotros tenemos como seres humanos, que estamos formados por emociones también, ¿no? Se ve bastante claro. Qué lástima que Adán y Eva pecaron en el Edén, ¿no? Porque si no hubieran pecado no estábamos viviendo la tragedia mundial que se vive hoy en día. Y no estoy hablando por la pandemia, simplemente yo no acostumbro a hablar de la pandemia en el programa, pero es parte de la angustia que está viviendo el mundo. Pero eso no es todo, la soledad, los problemas financieros, la inestabilidad que hay, un día estás bien, al otro día podés estar en la calle, no sé. Freddy, en el versículo 9, ¿te acordás que vimos? Bueno, lo vimos con Pablo, ustedes no estaban, pero para recalcar que ustedes no estuvieron. Cuando entre ellos los judíos, ¿no? Y le dicen, no, él blasfema porque se dice que es hijo de Dios, ¿no? Entonces Pilato entra y le pregunta, ¿de dónde vienes? Quizá esto tendría algo que ver con los versículos 19 al 22, en que Pilato hace una placa. No sé si quién ¿Lo leo? Eso, 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron el título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Entonces, respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Sí, pienso que sí, que tiene que ver. Si nos acordamos, Pilato, él trató de lavarse las manos con respecto al juicio de Jesús, ¿no? Y fue presionado por los dirigentes judíos, ¿no? A que condenara. ¿Se acuerdan que lo envió a Herodes? Después Herodes se lo mandó a él. A que Juan no lo cuenta justamente, lo cuentan los otros. Lo cuentan los otros, ahí está, pero Pilato, cuando interrogó a Jesús, se sintió que estaba frente a alguien especial, no a un criminal, ¿no? Por eso en los versículos anteriores, como decías vos, él tuvo miedo y al ver la postura de Jesús, la diferencia entre el pueblo y
cómo reaccionaba Jesús, quedó intrigado. ¿Y de dónde eres tú? ¿No? Quedó con esa intriga. Y todavía con el mensaje de la mujer que vino a decirle Ahí está. específicamente, Por todos los ángulos tenía Claro. referencias. no tenga nada que ver con ese inocente, ¿no? Y a Pilato, como él dijo, ¿no? Yo tengo autoridad para soltarte o crucificarte, dijo a Jesús, ¿no? Y él decidió, pero decidió presionado porque si no hacía eso, los judíos lo iban a amenazar contra el emperador de que él no hacía caso a alguien que quería hacer pasar rey y como que no le hacía caso a Pilato. Entonces, en esa presión de si perdía el puesto o no, Pilato decide entonces juzgarlo, ¿no? Y quedó resentido, pienso que en su interior él quedó mal, quedó resentido con los judíos. Entonces acá para desquitarse de eso, dice que los judíos se quejaron, ¿no? Creo que Juan es el único que menciona de que los judíos fueron otra vez a Pilato a decirle que saque ese cartel. Y en ese cartel estaba el título completo del reo, podríamos decir, del criminal que estaba allí en la cruz. Y allí, estaba el nombre, Jesús. Nazareno Era el lugar donde vivía. Ahí está. Y después, ¿cuál era el crimen que había cometido? El crimen era rey de los judíos. Entonces ahí ellos quedaron mal porque inclusive lo había puesto en 3 idiomas, ¿no? Lo leía todo el mundo que pasaba y como que quedaba en evidencia el motivo de por qué. Y también era como degradar al pueblo judío porque era rey de los judíos, lo crucificaban. Eso quería decir que el pueblo romano tenía una autoridad plena sobre el pueblo judío, ¿no? Y eso le molestaba. Pero Pilato lo hizo, pienso, más por resentimiento, porque dijo, lo que está escrito, escrito está. Así que ustedes me presionaron a que yo lo condenara y sí, ahora tienen que aguantarse ese título, les guste o no. Claro, porque por un lado los judíos le dijeron, mirá que si no, Herodes se va a enterar, claro, que bueno, que si te lugar ahí que se está diciendo rey, siendo que el rey era Herodes. Y ahora los judíos dicen, pero ¿cómo te va a poner rey de los judíos si es un pobre pelado, salió de Nazaret? No es nadie. Claro. No tiene ni siquiera una mansión, no tiene un palacio. ¿Qué rey? ¿De qué me están hablando? Lice, no sé quién quiere leer los versículos 23 y 24 para que sí, lo leo. Lice pueda comentar que aquí hay una profecía que se está cumpliendo, ¿no? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exacto, ahí dice que es el único que dice que cuántos soldados eran, que eran 4, que repartieron el turbante, las sandalias, el cinturón y la prenda exterior, que podía ser la túnica o el que era como un poncho que una sola pieza, que tenía como flequitos, también podía ser. Y bueno, se repartieron las vestiduras del reo, que venía a ser Jesús en este caso, y está. Es lo que se acostumbraba a hacer, dice, en esa ceremonia de los soldados, en esa burla de los soldados, que quedaban siempre dice que habían 4 soldados y un centurión. Centurión acá Juan no lo menciona para nada, y por las prendas, la cantidad de prendas que menciona, eran 4 solamente. Y era lo que acostumbraban a hacer después de la crucifixión. Y bueno, y era la túnica era la manera de que la escritura, lo que decía la escritura, se manifestara y se hiciera, ¿verdad? Hay un detalle, si volvemos a la mirada de Lucas. Ajá. Ahí cerca de los versículos que rescató Miguel, rescataste vos, Lice, en Lucas capítulo 23,
El versículo 34 se repite lo mismo que leían recién, pero agrega un detalle más, que está buenísimo. Capítulo 23 de Lucas, versículo 34. 34. Jesús dice algo mientras están repartiendo estas vestiduras, como bien detalla ahí Juan, ¿no? Claro, porque era como una costumbre, eso no era porque desesperado, porque era ya la costumbre de que el reo lo crucificaban y ellos repartían eso como una propina, vamos a decir, como algo que sacaban de provecho. Y ahí es interesante lo que dice ahora este 34, porque Jesús, no sé si lo habrán llegado a escuchar o no, pero Jesús como que eleva una oración en ese momento, porque a ver, Jesús no estaba predicando en ese momento, así que estaba viendo todo, o sea, todo esto que vemos sería como la mirada de Jesús viendo ahí, ¿no? Estaba una multitud, allá los soldados, allá esto, y ahí mientras estaba mirando a los soldados le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí es donde continúa diciendo, y repartieron entre ellos y echaban suerte. Y ahí está interesante la cuestión de que ellos lo hacían de una forma que no entendían, y no entendían ni quién estaba colgado ahí arriba, ¿no? Exacto. Entonces Jesús dice, perdónalo por omitir, no saber, quizás ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar ni el rumor de Jesús, claro. Se enteraron era solo. una costumbre nomás que tenían ellos, lo hacían siempre con todos. Exacto, que ¿no? crucificaban. Y está bueno eso también, ver ese detalle de que Jesús también se preocupó por esos, También, que estaban ahí simplemente jugueteando con las ropas. También no solo se preocupó por la multitud que venía cuando venía arrastrando la cruz, sino que también se preocupó por esos 4 soldaditos que estaban ahí jugando con las ropas. También estaba atento a ese detalle. Hay un detalle, lo que dice Lisette, en cuanto a que se repartían las ropas de los reos, pero acá hay algo especial. Hubo una prenda que se la sortearon porque no la quisieron romper. Exacto. Porque esto era una profecía. En Salmos, si me acompaña, en Salmos 22, 18, alguien lo quiera leer, en la versión que ustedes tienen. Dice acá, dividieron mis ropas entre sí y echaron suertes por mis vestidos. No sé cómo está la versión. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Sí. Ahí está. Aquí justamente está hablando de ese momento en que los soldados dividieron las ropas de Jesús, se las repartieron entre sí. No era solo que se las repartieron entre sí, sino que echaron suerte por una ropa en especial, porque estaba ya hecha la profecía. Qué interesante cómo de los salmos a los momentos de Jesús, no sé cuántos años pasaron, porque yo no he estudiado ese tema, pero son muchísimos años, diríamos, no sé cuántas generaciones son de David hasta Jesús, son 14, así que tiene que ser 14 o 28. Son unos cuantos años, cientos de años. Entonces, nosotros vemos acá de que la Biblia, cuando hace una profecía, esa profecía se cumple. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver que la Biblia está prediciendo, se está cumpliendo al pie de la letra. Hasta la sociedad como está hoy en día, si nosotros, capaz que en Diálogo de Fe algún día vamos a tocar el tema de cómo la Biblia describe cómo serán los últimos tiempos antes de la venida de Jesús, y tal cual. No hay nada que agregarle ni sacarle. Es así, se va cumpliendo todo. Y nosotros vemos, esta profecía, por ejemplo, no tiene fecha, como varias, como las que están sucediendo ahora, pero hay muchísimas que se cumplieron con fechas y hasta con nombres anticipados de personas que irían a hacer alguna cosa. Entonces, nosotros vemos que Dios tiene todo bajo control, y a pesar de que a nosotros nos parece de que por desgracia la obra de Satanás hizo todo el desastre que está haciendo, Dios igual siempre está tiene en control. control. Y que si nosotros nos entregamos a ese control, entonces nuestra vida va a cambiar
y nosotros podremos tener una esperanza muy preciosa. Exacto. Eso es. Sí, no, dice, No, porque todo lo que justamente el pecado corroe o rompe o lo que sea, Dios lo puede dar vuelta Exacto, y lo revive. tomarlo y hacerlo una bendición. Exacto. Es igual, yo solo voy a decir una cosa antes de que Pablito quedate con lo que estaba pensando. Yo siempre digo algo, Dios no quiere cambiar nuestra manera de ser, Dios quiere usarnos para el bien. O sea, todos los atributos que nosotros tenemos y que cuando hacemos nuestras cosas comunes de la vida, aún las maldades, con la energía que lo hacemos, eso quiere usarlo también, pero para el bien, con la misma energía. El caso de Pedro, por ejemplo, que lo llegó a negar a Jesús, pero después, con esa misma vehemencia que él negó a Jesús, con esa misma vehemencia él predicó, ahí está, y fue, y no le importaba si lo metían en la cárcel, si lo iban a apedrear, si lo escupían, no le importaba nada. Hasta no le importó morir en una cruz tampoco. Entonces, pienso que cada uno de nosotros, si se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer un milagro tan grande que de personas, no digo inútiles, pero personas que no hacemos las cosas como corresponden, pasamos a hacerlas bien. No sé, que Dios nos bendiga para esto, ¿no, Pablito? No, simplemente un detalle de lo anterior que decías de la profecía, ¿no? Que a veces nosotros hablamos profecía y la mente se va a Daniel, a Apocalipsis, pero es interesante que hasta que Dios le pone énfasis en los detalles, ¿no? Porque ahí es un detalle que uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Quizás, claro, que si los soldados estaban jugando ahí con los vestidos, pero en ese detalle inclusive Dios quería darle el toque porque en ese momento, en esa multitud que estaba ahí al lado de Jesús, quizás alguno había leído David y quizás alguno terminaba recordando ese versículo cuando miraba a los soldados jugando con las vestiduras, ¿no? Exacto. Y eran todos pequeños detalles que podían ayudarte a vos, quizás no le servía a Freddy, quizás le servía a Eliseo, quizás no me servía a mí, pero como que Dios tiene bien detallado para que pueda llegar a cada uno, porque somos todos diferentes, ¿no? Y nos llega el mensaje de forma diferente. Yo creo que ese versículo de Salmo, si lo leían en la época que lo escribió David, nadie iba a entender nada. Entonces es como Jesús mismo dijo, yo les digo estas cosas, no importa que ustedes no entiendan, yo les digo estas cosas para que cuando sucedan, ustedes crean. Quedé pensando en los vestidos, ¿no? Cuando dijo Padre, perdónalos. Y me imaginaba, nosotros somos a veces como los soldados de eso, ¿no? Jesús dijo, no se preocupen por qué se van a poner, qué se van a vestir, qué van a comer, sino la vida es otra cosa, ¿no? Y cuando se me presentaba la imagen de estos soldados ahí desesperados y tenían al Rey de Reyes ahí, y lo que miraban eran las telas, ¿no? Las ropas, digo, cómo somos los seres humanos, ¿no? A lo que le damos realmente valor, a lo que me voy a poner hoy y lo que voy a comer y a lo esencial es cuando tenemos a Jesús ahí y ni le damos bolilla, ¿no? Miramos para abajo. Lo que somos los seres humanos, ¿no? Solo quedé pensando en eso. Padre, perdónalos porque nosotros no sabemos lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Nos matamos a veces corremos tras las cosas y nos estamos perdiendo al Rey de Reyes, ¿no? Y eso, estamos perdiendo la salvación. La salvación. Una salvación tan importante. Tan grande. Y eso que decís, Freddy, va a estar bueno, quizá en el próximo programa, porque creo que no llegamos ahora a eso, va a estar bueno comparando lo que pase después, porque mientras ellos estaban, como si vos mirando los vestidos abajo, al lado había otro militar que estaba mirando para arriba y cuando ve que Cristo muere, ahí él mismo dice, ¿no? Realmente este era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí podés ver esos dos. Esos dos, sí, exacto. Espero que para el próximo programa. No, me quedo mudo a veces por ver que las reacciones de ese momento son idénticas a las de hoy en día. La mayoría está metida en esas cosas y pocos
Pocos miran la salvación eterna que Cristo nos ofreció, y no solo nos ofreció, sino que realizó la salvación, porque pagó el precio que teníamos que haber pagado nosotros, que es la muerte eterna, que es uno de los temas. Ya les quiero dejar este tema para el lunes que viene, que vamos a hablar de la muerte eterna, y quizá vamos a hablar algún otro programita más sobre la muerte, sus consecuencias, qué es la muerte, todas esas cosas. Pero el lunes que viene vamos a dedicarnos a hablar de la muerte eterna, como tú lo dijiste, ¿no es cierto? Si hablamos de la vida eterna, vamos a hablar de la muerte eterna. Fue idea de él, así que cualquier cosa. Bueno, Pablito, como mencioné hoy en los versículos que tú habías leído, creo que tú habías leído o comentado por lo menos, que cuando Jesús iba rumbo a la cruz, mira y se da vuelta, ¿no es cierto? Y le dice a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes. Pero aquí hay otro momento de compasión, que es cuando Jesús está en la cruz. No sé si quieren leer el 25 al 27. Sí. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pablo, antes que comentes, yo aquí cuando leí y estaba preparando las preguntas, vi a una persona que nunca había visto aquí. A ver, La tía de Jesús. la tía de Jesús. Hay muy poca información a la hora de ver los personajes, ¿no? Simplemente hace ese nombramiento, ¿no? La hermana de su madre. Sí, nunca había prestado atención en que estaba la tía de Jesús. Nunca escuché que nadie hablara de eso tampoco. Exacto, ¿no? Y queda esa duda, ¿no? ¿Por qué la nombra? Uno dice, que lo nombra a Juan, tiene lógica. No, pero estaba allí, como no lo va a nombrar. Y es el que escribe, es como que se autoescribe, ¿no? La madre de Jesús obviamente se enteró de la situación. María Magdalena, que fue alguien que tuvo un encuentro muy fuerte, cómo se iba a perder este momento, ¿no? Y queda esa señora ahí en la cuenta pendiente de cómo llegó a estar ahí, ¿no? Qué bárbaro. Pero quizás dando a entender también, o lo pienso por ese lado, de la familia, que realmente estaba la familia ahí. Algunos dicen, algunos comentadores, porque vieron que al final dice que le entrega a Juan, como diciendo, bueno, hacete cargo acá de mi madre. Algunos dicen que quizás José ya no vivía en ese tiempo, porque se necesitaba alguien, un hombre en la familia para seguir adelante, que siempre el hijo se hacía cargo de la familia, ¿no? Eso comentan los que han comentado la Biblia en diferentes estudios. Y creo que yo me centro mucho en la familia de Jesús que estaba ahí, que estaba al lado de la cruz, y la importancia de la familia, más allá de la situación buena o mala de Jesús. Porque a lo largo de todo Juan hemos visto a la familia, desde aquel comienzo de su ministerio donde la reta a la madre, diciendo no es tiempo, pero bueno, vamos para adelante. Y en este momento final también, no solo la madre, la tía, estaba también Juan, que lo incluye en la familia. Y ahora que habla de familia, cuando María estaba encinta, embarazada, fue a visitar a Elizabeth, que estaba por dar a luz también de Juan, ¿no? Exactamente, la familia era grandecita. Pero lo importante es eso, la gente que queda, porque ahí la primera frase importante, que estaba junto a la cruz. Eso es lo importante, la gente estaba junto a la cruz, porque ¿cuántos no se habrán animado ni a acercarse? ¿Cuántos vieron desde alguna otra colina de lejos nomás? Los discípulos de él No se se desparramaron. No se nombra, está solo Juan. Si no hubiera dicho, bueno, y allí Pedro, que estás acompañando también allá, ¿no? La familia íntima que estaba ahí. Pero es importante esto, ¿no? Cómo Jesús se compadeció de ellos en ese momento, porque ellos eran los que más estaban sufriendo. Jesús se daba cuenta y realmente necesitaba darles unas palabras de aliento, que siempre se las dio Jesús, y más en este momento se necesitaba dar Jesús.
creo que si venía Pedro a tratar de consolarlos a ellos, no lo iban a escuchar. Es como cuando hay un momento de pérdida en alguna familia, cuando viene alguien, aceptás su compañía, pero a veces te pueden decir miles de cosas y después te olvidás porque la mente está en otra cosa, ¿no? Y en ese momento la mente de ellos estaba en Jesús, así que el mensaje que necesitaban era de Jesús. Y ahí Jesús dándole nuevamente la tranquilidad a todos los de la familia. Qué increíble que Jesús, tendiendo de la cruz, que cada respiración era una rotura, porque cada respiración y exhalación era moverse colgado de esos clavos, ¿no? clavado. ¿Ustedes se imaginan? Un poquito se podría sostener en los pies, un poquito, con otro clavo, ¿no? En los huesos. En los huesos, exactamente. O entre los huesos. Entre los huesos, porque No, Jesús no se que le no puede rompió levantar ningún hueso. ningún hueso. Entonces, nosotros vemos la gran compasión de Jesús. Sí, claro. Que al ver lo destrozado que estamos, lo reventado que estamos, Él todavía nos valora. Todavía nos dice, hijo, yo te amo, yo te quiero dar nuevamente la vida eterna. Qué lindo eso, ¿verdad, Pablito? Decírselo a la gente que pueda tener más esperanza, ¿verdad? Creo que ahora al leer estos versículos tenemos que valorar lo que hizo Jesús por nosotros y no hizo cualquier cosa, no vino solo a predicar, no vino a sanar, inclusive él no gastó más años de su vida en sanar. Claro. Su objetivo final era no sanar a todos los que eran ciegos, a todos los que andaban rengo, no, era y esto que pasó es por cada uno de los que nos animamos ahora a abrir y ver esto, y creo que uno quedaría sin palabras al volver y volver cuanto podamos de leer estos momentos de Jesús, y si lo leemos y si lo estamos entendiendo como estamos teniendo ahora, creo que es bueno que tomemos nuestra decisión en favor de este Jesús que murió y que resucitó, que lo vamos a ver después, ¿no? Claro, exactamente. Que cobremos de valor, de coraje y tomemos decisión por este sufrimiento que fue en lugar nuestro. Y lo que te decimos a ti que estás del otro lado, decimos, como se dice siempre, ¿no? No sé por qué del otro lado, pero que están ahí. Qué bueno que es estar a los pies de Jesús, porque estando a los pies de Jesús, Él nos puede amar, Él nos puede cuidar, y Él puede hacer todo lo posible para que nosotros seamos cuidados. Así como en ese momento que Él estaba en la cruz y los que estaban a sus pies allí, Él le dijo, bueno, a vos te va a cuidar fulano, a vos te va a cuidar fulano, recibí a fulano en tu casa. Y lo lindo que dice que después de la orden de Jesús, después de aquella hora en adelante, el discípulo, o sea Juan, la recibió en su familia, a la mamá de Jesús. Fue parte de la familia de él. Quizás justamente por eso una viuda que pasaba a ser protegida por un hombre, porque en ese tiempo las viudas estaban desprotegidas. Que Dios nos bendiga y nosotros no estamos desprotegidos porque confiamos en Dios, porque confiamos en las promesas que Él nos da. Lisette, te invito a hacer una oración para finalizar. Querido Dios, te agradecemos porque tenemos esta bendita esperanza, Señor, de que tú ya has allanado el camino, nos has mostrado la salvación. Sabemos, Señor, que por más feo que estemos pasando en este mundo, sabemos que tú estás esperándonos, que no estamos acá en este mundo para quedarnos, sino estamos solo de paso. Que, Señor, que te elijamos, Señor, a ti como nuestro Salvador, como nuestro Padre que eres, Señor, y que nos estás esperando. Solo estás esperando que abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento y decidamos por ti. Gracias, Señor, por esa bendita esperanza y por haber escuchado cada una de estas palabras que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Bendícenos a cada una de nuestras familias y nuestros oyentes, todos, para que podamos estar cuando tú nos vengas a rescatar. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el WhatsApp 099-221-777 te podés comunicar con nosotros y te decimos, entregate a Jesús, es el mejor camino.